Evangelio de hoy. Jueves 30 de enero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 4, versículo 21 al 25. Jesús les dijo: ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a manifestarse. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y les dijo también: atención a lo que escuchan. Con la medida con que midan se les medirá, y aún se les dará más. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. La lámpara que ilumina, el llamado a ser testigos. Jesús utiliza la imagen de la lámpara. Para transmitir una enseñanza profunda, la luz está destinada a iluminar, no a ocultarse. En la antigüedad, las lámparas de aceite se colocaban en lo alto para iluminar toda la casa. De la misma manera, la luz de la fe y la verdad de Dios no pueden permanecer ocultas en la vida de un creyente. Esta enseñanza nos desafía a preguntarnos: ¿estamos dejando brillar la luz de Cristo en nuestra vida o la estamos escondiendo? Muchas veces, el miedo, la vergüenza o la comodidad nos llevan a ocultar nuestra fe en ambientes donde creemos que no será aceptada. Sin embargo, Jesús nos llama a ser testigos valientes, a no tener miedo de vivir y anunciar el Evangelio en todos los ámbitos de nuestra vida. El mundo necesita luces que disipen las tinieblas de la injusticia, el egoísmo y la indiferencia. Ser luz no significa solo hablar de Cristo, sino sobre todo vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Nuestras acciones, palabras y decisiones deben reflejar la luz del Evangelio, para que quienes nos rodean puedan ver en nosotros un testimonio auténtico de amor y verdad. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse. Jesús afirma que no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a manifestarse. Esta afirmación tiene varias implicaciones. En primer lugar, nos recuerda que Dios ve el corazón de cada persona y conoce nuestras intenciones más profundas. Aunque podamos engañar a los demás con apariencias externas, ante Dios nada permanece oculto. Esta enseñanza es un llamado a la transparencia y la autenticidad en nuestra vida cristiana. No podemos ser seguidores de Cristo solo de palabra, sino con hechos concretos que reflejen una fe sincera. Si vivimos con doblez, tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. La luz de Dios tiene el poder de revelar lo que está oculto. No para condenarnos, sino para sanarnos y transformarnos. Además, esta afirmación nos da esperanza. La verdad de Dios y su justicia prevalecerán. En un mundo donde muchas veces parece que el mal tiene la última palabra, Jesús nos asegura que llegará el día en que todo será manifestado, y la luz vencerá sobre las tinieblas. La importancia de escuchar con atención. Jesús nos exhorta a poner atención a lo que escuchamos y a la forma en que recibimos su palabra. La fe no consiste solo en oír el mensaje del Evangelio, sino en acogerlo con un corazón dispuesto y abierto a la transformación. En la vida cotidiana, estamos rodeados de múltiples voces. La sociedad, los medios de comunicación, nuestras propias preocupaciones y deseos. Sin embargo, la voz de Dios solo puede ser escuchada cuando nos hacemos el espacio necesario para ella. La oración,
la lectura de la palabra y el silencio interior nos ayudan a discernir su voz en medio del ruido del mundo. La invitación de Jesús es clara. El que tenga oídos para oír, que oiga. No basta con escuchar superficialmente. Debemos meditar y poner en práctica su enseñanza. Solo así podremos permitir que la luz de Cristo ilumine nuestra vida y la de los demás. La medida con que midamos. Uno de los versículos más desafiantes de este pasaje es: con la medida con que midan, se les medirá, y aún se les dará más. Jesús nos enseña que la forma en que tratamos a los demás tiene consecuencias. Si somos generosos en amor, perdón y misericordia, recibiremos abundancia de parte de Dios. Pero si actuamos con egoísmo, dureza o indiferencia, eso mismo se nos aplicará. Este principio nos invita a examinar nuestras relaciones y actitudes. ¿Somos generosos con nuestro tiempo, nuestra ayuda y nuestro amor? ¿O medimos con criterios estrictos y egoístas, esperando recibir sin dar nada a cambio? La lógica del reino de Dios es paradójica. Mientras más damos, más recibimos. Dios nunca se deja ganar en generosidad. Si abrimos nuestro corazón para compartir su luz y amor, Él nos llenará aún más de su gracia y bendiciones. Al que tiene, se le dará, al que no tiene, se le quitará. Este último versículo puede parecer duro, pero su significado es profundo. Jesús no se refiere a bienes materiales, sino a la disposición del corazón. Aquellos que reciben la palabra de Dios con apertura y la ponen en práctica experimentan un crecimiento en la fe y en la gracia. En cambio, quienes la rechazan o la reciben de manera superficial, terminan perdiendo incluso lo poco que habían recibido. Este principio se aplica a muchas áreas de la vida espiritual. Por ejemplo, cuando oramos y buscamos a Dios con constancia, nuestra relación con Él se fortalece y crece. Pero si descuidamos nuestra vida espiritual, nuestra fe se debilita y se vuelve estéril. Jesús nos invita a ser fieles administradores de los dones que hemos recibido. Si hemos recibido la luz de la fe, no podemos guardarla solo para nosotros. Debemos compartirla para que crezca y se multiplique. La lámpara como símbolo de nuestra misión en el mundo. Cuando Jesús habla de la lámpara, nos está mostrando que cada uno de nosotros, como discípulos suyos, tenemos una misión clara: iluminar a los demás. No fuimos creados para escondernos o vivir nuestra fe en la oscuridad del anonimato, sino para ser testigos visibles del amor y la verdad de Dios. Es fácil caer en la tentación de esconder nuestra fe por miedo al rechazo o a la incomprensión. A veces nos adaptamos a un mundo que nos invita a relativizar nuestras creencias o a vivir con tibieza el mensaje de Cristo. Sin embargo, el Evangelio de hoy nos recuerda que la luz no puede ocultarse. Si verdaderamente hemos recibido la luz de Cristo, estamos llamados a reflejarla en nuestro entorno, ya sea en la familia, el trabajo o la comunidad. Nuestra luz brilla cuando actuamos con caridad, cuando defendemos la verdad con amor, cuando somos coherentes con nuestros valores y principios. No es necesario hacer grandes discursos ni proezas heroicas. Basta con vivir nuestra fe con autenticidad y sencillez. Una palabra de aliento, un gesto de generosidad o un testimonio de esperanza pueden iluminar la vida de quienes nos rodean. Dios nos llama a dar testimonio, no a ocultarnos.
Jesús nos muestra que no podemos vivir la fe como si fuera una posesión privada o algo que mantenemos en secreto. La fe es un regalo que debe ser compartido. Nuestra relación con Dios no es solo algo personal, sino que tiene un impacto en la comunidad y en el mundo. Ser cristiano no es un asunto solo de asistir a la iglesia los domingos o rezar en privado, sino de ser luz en todos los ámbitos de nuestra vida. En un mundo lleno de incertidumbre, desesperanza e injusticia, los cristianos debemos ser un faro de esperanza y amor. No podemos escondernos por miedo a ser criticados o rechazados. Este evangelio nos interpela. ¿Estoy compartiendo mi fe con los demás? ¿Mi vida refleja la luz de Cristo? ¿O me dejo llevar por el miedo y la comodidad, escondiendo mi identidad cristiana? La responsabilidad de cuidar la luz que hemos recibido. Jesús dice, al que tiene, se le dará. Al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Esta frase nos recuerda que la fe es un don que debe cultivarse. No basta con haber recibido la luz de Cristo una vez. Debemos alimentarla cada día con la oración, la escucha de la palabra, la vida sacramental y las obras de caridad. Si descuidamos nuestra relación con Dios, nuestra luz se apaga poco a poco. La indiferencia, la rutina y las distracciones del mundo pueden hacer que nos alejemos del Señor y perdamos el fervor de nuestra fe. Por eso, es fundamental mantenernos conectados con Él, buscando constantemente su presencia y dejándonos iluminar por su amor. Cuando vivimos nuestra fe con compromiso, Dios nos da aún más. Nos llena de su gracia, nos fortalece en las pruebas y nos hace crecer en sabiduría y amor. Pero si nos conformamos con una fe pasiva y superficial, terminaremos perdiendo incluso lo poco que tenemos. El compromiso de transmitir la luz a las futuras generaciones. Este evangelio también nos habla de la responsabilidad de transmitir la fe a los demás, especialmente a las nuevas generaciones. Muchos niños y jóvenes crecen sin conocer verdaderamente a Cristo, porque no han tenido referentes de fe en su familia o comunidad. Si hemos recibido el don de la fe, tenemos la misión de compartirlo con los demás. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, viendo cómo muchos se alejan de Dios por falta de orientación o testimonio. Debemos ser luz para ellos, guiándolos con paciencia, amor y ejemplo. La mejor manera de evangelizar no es solo con palabras, sino con una vida coherente. Cuando vivimos con alegría y autenticidad nuestra fe, los demás pueden ver en nosotros algo diferente, algo que los atrae y los motiva a buscar a Dios. La luz de Cristo transforma la vida del discípulo. Cuando dejamos que la luz de Cristo brille en nuestra vida, experimentamos una transformación profunda. No se trata solo de conocer la doctrina cristiana o de cumplir con ciertos rituales, sino de permitir que la presencia de Dios nos renueve desde el interior. La luz de Jesús ilumina nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras acciones, ayudándonos a vivir con mayor amor, verdad y justicia. Sin embargo, este proceso de transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un camino que requiere paciencia, esfuerzo y apertura a la gracia divina. Muchas veces, nos damos cuenta de que hay rincones oscuros en nuestro corazón, heridas que necesitan ser sanadas y actitudes que deben cambiar. La clave está en no apagar la luz de Cristo con la indiferencia o la autosuficiencia, sino en dejarnos moldear por su amor cada día. El peligro de esconder nuestra luz.
Jesús nos advierte contra la tentación de esconder nuestra luz. Esto puede suceder de muchas maneras. Cuando nos avergonzamos de nuestra fe. Cuando preferimos el silencio ante la injusticia. Cuando nos dejamos llevar por el miedo al que dirán. O cuando nos conformamos con una vida cómoda y sin compromiso. El mundo necesita testigos auténticos del Evangelio. Personas que vivan su fe con alegría y convicción. No estamos llamados a ser cristianos de apariencia, sino discípulos que reflejen la luz de Cristo con su vida. Es cierto que en muchas ocasiones seremos incomprendidos, criticados o incluso perseguidos. Pero Jesús nos recuerda que la luz no se hizo para ser escondida, sino para iluminar. Dios nos da según nuestra apertura a su gracia. El Evangelio de hoy también nos habla de la ley espiritual de la abundancia. Al que tiene, se le dará, al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Esto nos muestra que Dios nos bendice, en la medida en que estamos dispuestos a recibir su gracia. Cuando somos generosos con lo que hemos recibido, Dios nos da aún más. Pero si nos cerramos en nosotros mismos y no compartimos la luz que nos ha sido dada, terminamos perdiéndola. Esto nos invita a reflexionar. ¿Estoy dispuesto a compartir lo que Dios me ha dado? ¿Estoy usando mis dones y talentos para servir a los demás y glorificar a Dios? ¿O me aferro egoístamente a lo poco que tengo, temiendo perderlo? La verdadera plenitud no está en guardar, sino en dar. No está en acumular, sino en compartir. Ser luz en un mundo necesitado de esperanza. Vivimos en tiempos donde el mundo necesita más que nunca la luz del Evangelio. En medio de tanta confusión, desesperanza y relativismo, los cristianos estamos llamados a ser un signo de esperanza y verdad. Nuestra manera de vivir, de amar y de servir, debe ser un reflejo del reino de Dios. No se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de vivir con autenticidad nuestra fe en lo ordinario de cada día. Un acto de bondad, una palabra de consuelo, un gesto de solidaridad pueden marcar la diferencia en la vida de alguien. Cuando decidimos vivir como hijos de la luz, nos convertimos en instrumentos del amor de Dios en el mundo. Oremos. Señor Jesús, luz del mundo y guía de mi vida. Hoy me acerco a ti con humildad, para agradecerte por el don de la fe que has depositado en mi corazón. Tú me has llamado a ser luz en medio de las tinieblas, a reflejar tu amor y tu verdad en cada aspecto de mi existencia. Sin embargo, muchas veces he sentido miedo, inseguridad o vergüenza de mostrar quién soy en ti. Padre amoroso, te entrego mi vida y todo lo que soy. Moldea mi corazón según tu voluntad. Y hazme un instrumento de tu luz en el mundo. Que allí donde haya oscuridad, pueda llevar tu claridad. Donde haya tristeza, pueda ser testigo de tu consuelo. Y donde haya desesperanza, pueda proclamar tu verdad con firmeza. María, Madre de la Luz, intercede por mí para que, como tú, pueda llevar a Cristo en mi vida con humildad y fidelidad. Que mi luz no sea opacada por el egoísmo ni por el miedo, sino que brille con fuerza para gloria de Dios y para la salvación de las almas. Amén.